Jimena Valverde jamás imaginó que sus palabras despectivas, «Tú nunca pasarás de ser una simple cocinera», dirigidas hacia una mujer en la cocina de su futuro esposo, la perseguirían para siempre. Lo que salió de sus labios esa tarde le congelaría la sonrisa en la cara eternamente. Jimena Valverde ajustó su collar de perlas auténticas de $25,000 mientras observaba con desdén absoluto la cocina de la mansión Calderón en el exclusivo barrio de Las Lomas, en Ciudad de México. A los 28 años, se había convertido en la influencer más arrogante y despiadada de la alta sociedad mexicana, con 2.3 millones de seguidores que adoraban su estilo de vida obsceno y sus comentarios venenosos sobre quienes consideraba inferiores. Su presencia era un monumento a la superficialidad más tóxica. Cabello rubio platinado que costaba $3,000 mensuales mantener, uñas de gel francesas perfectas y un vestido Hermès de $15,000 que había usado solo para conocer a la familia de su novio Mauricio. Pero lo que más disfrutaba Jimena no era su belleza artificial ni su cuenta bancaria hinchada por contratos publicitarios, sino el poder sádico que su posición le daba para humillar y destruir a quienes consideraba de clase inferior. Hoy había venido a la mansión Calderón con una misión específica: impresionar a la familia de Mauricio y asegurar su posición como la futura señora de una de las fortunas más grandes de México. «Mi amor», la voz de Mauricio Calderón resonó desde el salón principal. A los 30 años, Mauricio había heredado un imperio hotelero valorado en $800 millones, pero a diferencia de otros herederos, había trabajado genuinamente para expandir el negocio familiar. Era un hombre de principios sólidos, algo que Jimena había malinterpretado como debilidad que podía manipular. «Ya vengo, corazón», respondió Jimena con la voz melosa que había perfeccionado para sus videos de Instagram. Pero antes de reunirse con él, decidió explorar la cocina que había captado su atención. Era un espacio impresionante, electrodomésticos de acero inoxidable, que costaban más que un auto de lujo, una isla central de mármol italiano y ventanales enormes que daban vista a jardines que parecían sacados de una revista. En ese momento, la puerta de servicio se abrió silenciosamente. Mercedes Calderón, de 55 años, entró llevando un delantal sencillo de algodón blanco y cargando una canasta de hierbas frescas que acababa de cortar del jardín orgánico que ella misma cultivaba. Sus manos, aunque cuidadas, mostraban las marcas de quien realmente trabajaba, no de quien solo posaba para fotos. Mercedes Calderón era la antítesis perfecta del mundo de lujo obsceno que Jimena representaba. A pesar de ser la dueña de una fortuna que superaba los $1.200 millones, había elegido vivir con sencillez auténtica. Su riqueza provenía de una cadena de restaurantes orgánicos que había construido desde cero, empezando como mesera a los 16 años y trabajando 18 horas diarias durante décadas para convertirse en la empresaria gastronómica más respetada de América Latina. «Disculpe», murmuró Mercedes con naturalidad, dirigiéndose hacia la estufa sin hacer contacto visual prolongado con Jimena. No era timidez, sino concentración genuina en su tarea. Había prometido preparar personalmente la cena para conocer a la novia de su hijo, una tradición familiar que mantenía desde hace décadas. Jimena la observó con el desprecio automático que había desarrollado hacia cualquier persona que trabajara con sus manos. En su mente tóxica, cualquier mujer en una cocina usando delantal solo podía ser una empleada doméstica, independientemente de la elegancia natural que Mercedes irradiaba. «¿Tú eres la cocinera de la casa?», preguntó Jimena con una sonrisa condescendiente que había perfeccionado para sus interacciones con la servidumbre. Su voz tenía ese tono peculiar que usaba cuando se dirigía a personas que consideraba inferiores, lo suficientemente alta para demostrar autoridad, pero con una dulzura falsa que hacía la crueldad aún más cortante. Mercedes levantó la vista momentáneamente, sorprendida por el tono, pero respondió con la paciencia que había desarrollado después de décadas tratando con personalidades difíciles. «Estoy preparando la cena para esta noche», respondió simplemente, sin corregir la suposición. La respuesta confirmó las peores suposiciones de Jimena. En su mente narcisista, acababa de encontrar el entretenimiento perfecto para su tarde: humillar a una empleada doméstica indefensa mientras esperaba que Mauricio terminara sus llamadas de negocios. «Ah, perfecto»,
dijo Jimena con una carcajada que sonaba como el ladrido de un depredador que había encontrado presa fácil. Entonces, ¿puedes explicarme qué tipo de comida van a servir en esta casa? Espero que sepas cocinar algo más sofisticado que los tacos y frijoles que seguramente comes en tu casa. El comentario golpeó el aire como una bofetada cargada de clasismo y racismo. Mercedes sintió algo moviéndose en su pecho. No dolor personal, sino una profunda tristeza por la cantidad de odio que esta joven llevaba dentro. La cena de esta noche incluye salmón orgánico de Alaska con costra de hierbas que cultivo personalmente, risotto de quinoa con hongos silvestres importados de Italia y verduras de temporada de mi propio jardín, respondió Mercedes con una calma que contrastaba dramáticamente con la agresividad de Jimena. Todo preparado con técnicas que aprendí durante mis estudios en Le Cordon Bleu en París. La respuesta debería haber sido una señal de alarma para cualquier persona con inteligencia emocional básica. Pero Jimena estaba tan consumida por su propia arrogancia que interpretó la respuesta como una empleada doméstica tratando de impresionarla con mentiras. Le Cordon Bleu. Jimena explotó en una carcajada cruel que hizo eco en toda la cocina. ¿En serio vas a mentirme así en mi cara? Una cocinera mexicana que probablemente no terminó ni la secundaria. ¿Pretende que crea que estudió en París? Se acercó a Mercedes con la confianza depredadora de alguien que estaba disfrutando cada segundo de su espectáculo de crueldad. Escúchame bien, porque voy a darte un consejo que va a cambiar tu vida. Yo voy a ser la señora de esta casa muy pronto, y no voy a tolerar empleadas que se crean más de lo que son. Tú nunca pasarás de ser una simple cocinera, continuó Jimena, su voz cargándose de un veneno que había perfeccionado durante años de humillar a otras mujeres en redes sociales. No importa cuántas mentiras te inventes sobre escuelas de París o ingredientes importados. Naciste para servir, y vas a morir sirviendo. Esa es tu realidad, y mientras más rápido lo aceptes, menos patética te verás. Cada palabra era como una daga envenenada diseñada para destruir la autoestima de su víctima. Jimena había perfeccionado este tipo de ataques durante años de bullying, sistematizado contra otras influencers, empleadas de tiendas, meseras, y básicamente cualquier mujer que percibiera como amenaza. Mercedes observaba toda la escena con una expresión que estaba cambiando gradualmente. La sorpresa inicial estaba siendo reemplazada por algo más profundo. Una profunda compasión por una joven que claramente nunca había experimentado las lecciones de humildad que la vida eventualmente enseña a todos. En lugar de responder con ira o defenderse, Mercedes sintió una calma profunda descendiendo sobre ella. La crueldad de Jimena no la lastimaba porque venía de un lugar de ignorancia tan profunda que era casi patética. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, Mercedes preguntó finalmente, su voz cargada de una sabiduría que Jimena no podía comprender. No es que me hayas insultado a mí. Es que acabas de revelar exactamente quién eres como persona. Y esa revelación va a tener consecuencias que no puedes ni imaginar. En ese momento preciso, la puerta trasera de la cocina se abrió súbitamente. Estefanía Morales, de 25 años, entró cargando una canasta de vegetales orgánicos recién cosechados del jardín. Era una joven de belleza natural y auténtica, con cabello castaño ondulado recogido en una cola de caballo práctica, ojos marrones llenos de inteligencia y determinación. Estefanía trabajaba como asistente de cocina en la Casa Calderón desde hacía solo 3 semanas. Había sido contratada a través de una agencia de empleo temporal para ayudar con eventos especiales, sin conocer realmente a la familia o la verdadera identidad de las personas para quienes trabajaba. Al entrar a la cocina, Estefanía inmediatamente percibió la tensión en el ambiente. Vio a Mercedes, la mujer amable que la había recibido con tanta gentileza durante sus primeras semanas, con una expresión de calma forzada, y a una mujer rubia desconocida, irradiando hostilidad evidente. «Disculpe», Estefanía se dirigió a Jimena con cortesía pero firmeza evidente. «Pero creo que hay un malentendido aquí». Jimena se volteó hacia la recién llegada con irritación evidente. «¿Y tú quién eres?», preguntó con el mismo desprecio venenoso que había dirigido hacia Mercedes. ¿Otra cocinera que se cree más de lo que es? Estefanía sintió algo moviéndose en su pecho al escuchar el tono. Aunque apenas conocía a Mercedes desde hacía 3 semanas, había percibido inmediatamente su calidad humana excepcional.
Ver a alguien dirigirse hacia una mujer tan gentil con esa crueldad casual despertó una indignación que no podía controlar. «Soy Estefanía, asistente de cocina», respondió con una dignidad que hizo que Jimena se sintiera pequeña. «Y la mujer a quien usted está insultando es una de las personas más amables y trabajadoras que he conocido». «¿Amable y trabajadora?», Jimena se rió con crueldad. «Es una empleada doméstica, igual que tú. Ustedes dos necesitan entender cuál es su lugar en esta casa». Estefanía se acercó un paso, sus ojos brillando con una determinación que sorprendió a todos en la cocina. «Con todo respeto», dijo, su voz cargándose de una autoridad moral que contrastaba dramáticamente con su juventud. «No importa cuál sea el trabajo de alguien, nadie merece ser tratado con esa crueldad». La respuesta golpeó a Jimena como una bofetada inesperada. Durante toda su vida adulta había usado su belleza y posición para intimidar a otras mujeres, pero nunca había enfrentado a alguien que la desafiara con esa combinación devastadora de coraje y principios morales sólidos. Mercedes observó el intercambio con una emoción profunda que no podía disimular. Esta joven, que apenas la conocía desde hacía 3 semanas, estaba arriesgando su empleo para defenderla de una humillación injustificada. «¿Me estás desafiando?», Jimena preguntó, su voz subiendo una octava. «¿Una simple asistente de cocina me está desafiando a mí?». «No la estoy desafiando», Estefanía respondió con una calma que hacía su firmeza aún más impactante. «Le estoy diciendo que tratar a cualquier persona con crueldad está mal, sin importar quién sea usted o quién crea que es ella». En ese momento preciso, como si el universo hubiera estado esperando el momento perfecto para la justicia poética, se escucharon pasos acercándose a la cocina. Mauricio Calderón había terminado sus llamadas de negocios y venía a buscar a su novia para presentarla oficialmente a su madre. La puerta de la cocina se abrió lentamente y Mauricio entró con una sonrisa cálida que se congeló instantáneamente cuando vio la tensión en el ambiente, la expresión protectora en el rostro de Estefanía y la crueldad evidente en la postura de Jimena. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz cargada de una preocupación que Jimena interpretó como protección hacia ella, sin darse cuenta de que sus ojos se habían dirigido instintivamente hacia Estefanía, admirando su valentía evidente. Y en ese momento, Mercedes Calderón se dio cuenta de que había llegado el momento de una revelación que cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. El silencio que siguió a la pregunta de Mauricio fue tan denso que parecía tener peso físico. Jimena Valverde, la influencer más arrogante de México, se encontró completamente paralizada por primera vez en su vida adulta. Había algo en la manera en que Mauricio había preguntado «¿Qué está pasando aquí?», que le daba mala espina, pero su narcisismo era tan profundo que interpretó su tono preocupado como protección hacia ella. Lo que no notó fue que los ojos de Mauricio se habían dirigido instintivamente hacia Estefanía cuando hizo la pregunta, habiendo captado inmediatamente su postura protectora y la dignidad con la que parecía estar defendiendo a alguien. Estefanía, por su parte, se sintió súbitamente nerviosa. Aunque había actuado por instinto al defender a Mercedes, ahora se daba cuenta de que no tenía idea de quién era este hombre elegante que acababa de entrar, ni cuál era su relación con la mujer cruel que había estado humillando a su compañera de trabajo. «Mi amor», Jimena comenzó con la voz melosa que había perfeccionado para manipular situaciones a su favor. «Tus empleadas domésticas estaban siendo un poco impertinentes conmigo. Creo que necesitan que les recuerdes cuál es su lugar en esta casa». Mauricio sintió algo frío corriendo por su espina dorsal. Durante 6 meses había racionalizado las actitudes clasistas de Jimena como privilegio inconsciente, pero escucharla referirse tan despectivamente a empleadas de su propia casa, y particularmente ver la expresión de sorpresa y confusión en el rostro de la joven que había estado defendiendo a su madre, le reveló una crueldad que no había querido ver antes. Estefanía sintió su corazón acelerándose cuando se dio cuenta de que la mujer cruel se dirigía a este hombre como «mi amor». Eso significaba que él era alguien importante en esta casa, posiblemente el propietario, y ella acababa de presenciar a su novia humillando a una empleada. No sabía si había metido en problemas tanto a Mercedes como a sí misma al intervenir. «Estefanía». Mauricio se dirigió a ella directamente, y Jimena notó inmediatamente algo diferente en su tono.
Había un respeto, una calidez, que contrastaba dramáticamente con la tensión que ahora sentía en su propia relación. ¿Podrías contarme exactamente qué sucedió aquí? Estefanía miró nerviosamente hacia Mercedes, quien le hizo un gesto apenas perceptible de que era seguro hablar. Aunque no entendía completamente la dinámica que estaba presenciando, su integridad natural le impedía mentir o suavizar la verdad. Señor, Estefanía comenzó con respeto pero sin doblegarse. Cuando llegué, encontré a esta señora diciéndole a Mercedes que nunca pasaría de ser una simple cocinera y que necesitaba aceptar su realidad porque había nacido para servir. Las palabras golpearon a Mauricio como martillazos directos al corazón. Se volteó hacia Jimena con una expresión que ella nunca había visto antes. Shock absoluto mezclado con algo que parecía asco genuino. Pero lo que más lo impactó no fueron solo las palabras crueles de Jimena, sino el hecho de que esta joven empleada, que claramente no sabía quién era él ni cuál era su relación con Jimena, había arriesgado su trabajo para defender a su madre de una humillación injustificada. ¿Es cierto eso, Jimena?, Mauricio preguntó, su voz temblando con una ira contenida que hizo que tanto Jimena como Estefanía sintieran un escalofrío. Estefanía se dio cuenta de que había algo mucho más serio sucediendo de lo que había entendido inicialmente. La tensión en el aire era casi palpable, y el hombre parecía estar luchando por controlar una emoción muy intensa. Mauricio, mi amor. Jimena intentó acercarse a él, pero algo en su expresión la detuvo. Fue solo un malentendido. Yo estaba tratando de establecer límites apropiados con el personal de servicio. ¿Personal de servicio?, Mauricio interrumpió, su voz adquiriendo un filo que cortaba como un cuchillo. Jimena, ¿sabes quién es la mujer a quien acabas de humillar? Estefanía sintió su respiración acelerándose. Había algo en la manera en que había hecho esa pregunta que sugería que Mercedes era mucho más importante de lo que cualquiera de ellas había entendido. Mercedes, que había permanecido en silencio observando toda la interacción, se dio cuenta de que había llegado el momento de la revelación que cambiaría todo para las dos jóvenes paradas en su cocina. «Jimena», Mauricio continuó, cada palabra cargada de una decepción tan profunda que era casi palpable. «Y Estefanía también necesita saberlo». Se dirigió hacia Mercedes con el mismo respeto y cariño que había caracterizado su relación durante 30 años de vida. «Esta mujer a quien humillaste», Mauricio declaró, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Esta mujer a quien llamaste simple cocinera, y a quien dijiste que nunca sería más que eso». Estefanía sintió que el mundo comenzaba a moverse en cámara lenta. Había algo en el tono de Mauricio que le decía que su vida estaba a punto de cambiar fundamentalmente. «Es Mercedes Calderón», Mauricio declaró con una autoridad que hizo que el aire en la cocina se sintiera súbitamente pesado. «Mi madre, la dueña de esta casa, la fundadora y CEO de Tierra Verde, la cadena de restaurantes orgánicos más exitosa de América Latina, y la mujer que me enseñó todo lo que sé sobre respeto, dignidad y valores humanos». Las palabras golpearon a Jimena como un martillo directo al cráneo. Su rostro, que había estado irradiando superioridad arrogante segundos antes, se transformó en una máscara de horror absoluto mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Su boca se abrió y se cerró varias veces, como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Estefanía, por otro lado, sintió una mezcla de shock y realización súbita. Durante 3 semanas había percibido algo especial en Mercedes, una autoridad natural y una sabiduría que iba más allá de cualquier empleada que hubiera conocido. Ahora todo tenía sentido, pero lo que más la impactó fue darse cuenta de que había defendido a la madre de este hombre sin saber quién era, movida únicamente por sus principios morales. Mercedes observó la transformación con una mezcla de compasión y justicia poética. Durante décadas había enfrentado prejuicios y discriminación de personas que juzgaban su valor basándose en apariencias superficiales, pero raramente había presenciado una lección de humildad tan instantánea y devastadora. Eso es imposible. Jimena finalmente tartamudeó, su voz sonando extrañamente débil en la cocina, que minutos antes había dominado con su crueldad. Ella está vestida como una empleada doméstica. Está vestida como una persona normal que decidió cocinar para conocer a la novia de su hijo. Mauricio respondió, su voz cargada de una decepción tan profunda que era casi palpable.
algo que hace todos los días porque disfruta cocinar para su familia, a pesar de tener docenas de chefs profesionales trabajando en sus restaurantes. La realidad comenzó a golpear a Jimena en ondas sucesivas de horror. Se dio cuenta de que había pasado los últimos 30 minutos humillando sistemáticamente a la madre de su novio, a la mujer cuya aprobación necesitaba desesperadamente, a la persona que tenía más influencia sobre el futuro de su relación. Pero lo que más la aterrorizó no fue la magnitud de su error social, sino la expresión en el rostro de Mauricio. Era una expresión que nunca había visto antes. Decepción profunda, mezclada con algo que parecía asco genuino. Por primera vez en su vida adulta, Jimena se encontró siendo juzgada por quien realmente era como persona, y el veredicto era devastador. Mercedes. Mauricio se dirigió a su madre con el respeto y cariño que siempre había caracterizado su relación. Lo siento profundamente por esto. Nunca imaginé que... No tienes por qué disculparte, mi amor. Mercedes interrumpió gentilmente, su voz cargada de la sabiduría que había adquirido durante décadas de experiencia. A veces necesitamos ver a las personas bajo presión para conocer su verdadero carácter. Mercedes se acercó al fregadero y comenzó a lavarse las manos con movimientos tranquilos y deliberados, como si los últimos 30 minutos hubieran sido simplemente una interrupción menor en su rutina de cocina. Su calma contrastaba dramáticamente con la agitación obvia de Jimena y la ira contenida de Mauricio. Durante mis años construyendo mi empresa, Mercedes continuó mientras se secaba las manos con una toalla de cocina, aprendí que la verdadera naturaleza de una persona se revela en cómo trata a quienes percibe como vulnerables o inferiores. Es una de las lecciones más importantes que la vida puede enseñarte. Jimena. Mauricio se volteó hacia ella, y por primera vez en 6 meses de relación, ella vio algo en sus ojos que la aterrorizó. La ausencia completa del afecto que había dado por sentado. Necesito que me expliques exactamente qué pensabas que estabas haciendo. La pregunta colgó en el aire como una bomba esperando explotar. Jimena se dio cuenta de que cualquier respuesta que diera la incriminaría aún más, pero el silencio también era una admisión de culpabilidad. Su mente, normalmente ágil para manipular situaciones sociales a su favor, se encontró completamente paralizada. La pregunta real, Mercedes intervino suavemente, no es si sabías quién era yo. La pregunta es por qué pensaste que era apropiado tratar a cualquier persona de esa manera, independientemente de su posición social. El comentario golpeó como un puñetazo directo al estómago. Jimena se dio cuenta de que Mercedes había identificado exactamente el problema fundamental. No había humillado a la madre de Mauricio por accidente, había revelado que era el tipo de persona que disfrutaba humillando a quienes percibía como vulnerables. En ese momento, algo extraordinario sucedió en la mente de Mauricio. Durante 6 meses, había estado viendo a Jimena a través del filtro de sus propias proyecciones y esperanzas. Había interpretado su belleza como bondad, su confianza como fortaleza, y sus actitudes clasistas como defectos menores que podían corregirse con amor y paciencia. Pero ahora, viendo la crueldad casual con la que había atacado a su madre, se dio cuenta de que había estado en una relación con una persona que fundamentalmente no compartía sus valores más básicos sobre respeto, dignidad humana y decencia común. 6 meses, Mauricio murmuró, más para sí mismo que para las mujeres en la cocina. 6 meses pensando que te conocía. Jimena sintió pánico real por primera vez en años. Podía ver su futuro planeado cuidadosamente desmoronándose frente a sus ojos. La mansión, el estatus social, la seguridad financiera, todo dependía de mantener la relación con Mauricio, y podía sentir que se le escapaba entre los dedos como arena. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Jimena se encontró cara a cara con las consecuencias de sus acciones por primera vez en su vida adulta, y se dio cuenta de que no había palabras, manipulaciones o lágrimas que pudieran deshacer lo que había revelado sobre sí misma. Mercedes se acercó a la isla de la cocina y comenzó a organizar los ingredientes para la cena, sus movimientos tranquilos contrastando dramáticamente con la tensión que llenaba el aire. Era como si hubiera decidido que el drama había terminado y era hora de regresar a cosas más importantes. Creo, Mercedes dijo finalmente, su voz cargada de una autoridad que no admitía debate, que sería mejor si continuáramos esta conversación en otro momento.
cuando todos hayamos tenido tiempo de procesar lo que acaba de suceder. Era una despedida diplomática pero definitiva. Jimena se dio cuenta de que había sido oficialmente expulsada de la casa Calderón y que su relación con Mauricio probablemente había terminado en el momento en que pronunció las palabras «Nunca pasarás de ser una simple cocinera». Mientras salía de la cocina con pasos temblorosos, Jimena no tenía idea de que su humillación apenas había comenzado y que las consecuencias de este encuentro la perseguirían de maneras que no podía ni imaginar. Y Mauricio, observando a Estefanía después de que Jimena se fuera, se encontró admirando profundamente a la joven quien había arriesgado lo que ella creía que era su trabajo para defender a una persona que percibía como vulnerable, sin saber que estaba defendiendo a una de las mujeres más poderosas del país. Las consecuencias de la revelación siguieron resonando en la cocina durante los minutos que siguieron a la partida de Jimena. Las 3 personas que quedaban estaban procesando la información de maneras completamente diferentes, pero todas sabían que este momento cambiaría sus vidas para siempre. Estefanía sintió una mezcla extraña de vindicación y terror. Durante 3 semanas había percibido que Mercedes era alguien especial, pero nunca había imaginado la verdadera magnitud de su importancia. Lo que más la impactaba no era el dinero o el poder, sino darse cuenta de que una de las empresarias más exitosas de América Latina había estado tratándola con la misma gentileza y respeto que mostraría a cualquier empleada nueva. Mercedes observaba las reacciones con la sabiduría de alguien que había pasado décadas estudiando el comportamiento humano bajo presión. Como empresaria que había construido un imperio desde cero, había aprendido a evaluar el carácter de las personas en momentos de crisis, y lo que estaba presenciando confirmaba todo lo que había intuido sobre estas 2 jóvenes. Mauricio se acercó a su madre y puso una mano protectora en su hombro, un gesto que no pasó desapercibido para Estefanía. Era la primera vez que veía a este hombre mostrar afecto físico hacia otra mujer, y la realización de que esa mujer era la dueña de la casa donde trabajaba la golpeó como un martillo. «Mi madre», Mauricio dijo, su voz cargada de una emoción que Estefanía nunca había escuchado antes. «Ha cocinado para su familia toda su vida. Construyó su primer restaurante con sus propias manos, trabajando 18 horas al día durante años. Cocinar no es algo que hace porque tiene que hacerlo, es algo que hace porque ama a su familia». Cada palabra era como una revelación para Estefanía. Se dio cuenta de que había estado trabajando no solo para una empleadora exitosa, sino para una mujer que había interpretado humildad auténtica como trabajo honesto y amor familiar como dedicación genuina. Estefanía se sintió súbitamente abrumada por una emoción que no podía nombrar. Durante 3 semanas había admirado la manera en que Mercedes trataba a todos con respeto, pero ahora entendía que esa gentileza venía de alguien que realmente entendía lo que significaba trabajar duro y luchar por cada oportunidad. «Señora Calderón», Estefanía se dirigió directamente a Mercedes por primera vez, su voz temblando ligeramente. Yo no sabía quién era usted, pero lo que hice lo haría de nuevo. Nadie merece ser tratado de esa manera, sin importar quién sea». Mercedes sintió lágrimas formándose en sus ojos al escuchar las palabras de Estefanía. En 30 años de construir su imperio empresarial, había conocido miles de empleados, pero raramente había encontrado a alguien con una integridad tan pura y desinteresada. «Estefanía», Mercedes respondió con una calidez que hizo que el corazón de la joven se acelerara. «Lo que hiciste hoy reveló más sobre tu carácter que cualquier currículum vitae que pudiera leer. Defendiste a alguien que creías vulnerable, arriesgando tu trabajo, sin esperar nada a cambio. Eso es el tipo de persona que quiero en mi equipo». Mauricio observó el intercambio entre su madre y Estefanía con una admiración creciente. Durante 6 meses había estado cegado por la belleza superficial de Jimena, pero ahora se encontraba presenciando algo mucho más raro y valioso: integridad auténtica bajo presión. «Mauricio», Mercedes se dirigió a su hijo, «necesito que entiendas algo importante. Lo que acabas de presenciar no fue un accidente o un malentendido. Fue una demostración perfecta de carácter bajo presión». Mercedes se acercó a la isla de la cocina y se apoyó contra ella con la calma de alguien que había tomado decisiones difíciles durante décadas. «Durante mis años construyendo mi empresa», Mercedes continuó,
su voz adquiriendo la autoridad de alguien que había enfrentado y superado obstáculos que estas jóvenes no podían imaginar. Aprendí que el verdadero carácter de una persona se revela en cómo trata a quienes cree que no pueden ayudarla o lastimarla. Mauricio sintió algo moviéndose en su pecho mientras escuchaba a su madre hablar. Durante 30 años había admirado su sabiduría, pero verla mantener su dignidad y gracia después de ser humillada tan cruelmente le recordó por qué la respetaba tanto. Estefanía. Mercedes se dirigió a la joven. Arriesgaste tu trabajo para defender a alguien que pensabas que era solo otra empleada. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres como persona. Estefanía sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Durante toda su vida había tratado de vivir según los valores que sus padres le habían enseñado, pero nunca había imaginado que esos valores serían reconocidos por alguien tan exitoso como Mercedes Calderón. Mauricio observó a Estefanía con una claridad que no había experimentado en meses. Durante 6 meses, había estado en una relación con alguien que había resultado ser fundamentalmente cruel, mientras que esta joven había arriesgado su estabilidad económica para defender un principio moral. Estefanía, Mercedes continuó, sus ojos moviéndose entre la joven y su hijo. Me gustaría ofrecerte una posición permanente en mi empresa, no como asistente de cocina, sino como coordinadora de desarrollo humano en mis restaurantes. Tu instinto para reconocer y defender la dignidad humana es exactamente lo que necesito en mi equipo de liderazgo. La oferta golpeó a Estefanía como un rayo. En 3 semanas había pasado de ser una empleada temporal a recibir una oferta de trabajo de una de las empresarias más exitosas del país. Señora Calderón, Estefanía respondió, su voz cargada de emoción genuina. No sé qué decir. Es una oportunidad increíble, pero... ¿Estás segura de que la merezco? La mereces más que nadie que haya conocido. Mercedes respondió con convicción absoluta. Porque demostraste que harás lo correcto incluso cuando creas que puede costarte todo. Mauricio se encontró admirando no solo la integridad de Estefanía, sino la manera en que enfrentaba cada situación con humildad genuina. Era un contraste dramático con Jimena, quien había tratado cada interacción como una oportunidad para demostrar superioridad. Hay algo más, Mercedes añadió, volteándose hacia su hijo. Mauricio, lo que presenciaste hoy te obligará a tomar decisiones importantes sobre tu futuro. Espero que elijas sabiamente. Mauricio sabía exactamente a qué se refería su madre. Durante 6 meses había estado construyendo un futuro con alguien que acababa de revelar valores fundamentalmente opuestos a todo lo que él consideraba importante en la vida. Ya he tomado mi decisión, Mauricio dijo con una claridad que sorprendió incluso a él mismo. Lo que vi hoy me mostró exactamente quién es Jimena como persona. Y también me mostró, añadió, mirando hacia Estefanía, el tipo de integridad que realmente valoro. Estefanía sintió su corazón acelerándose al escuchar las palabras de Mauricio, pero había algo en su mirada que la hacía sentir que tal vez, solo tal vez, esta pesadilla había abierto la puerta a algo mucho mejor. Mercedes observó el intercambio entre su hijo y Estefanía con una sonrisa que no podía disimular. Como madre, podía ver algo desenvolviéndose que llenaba su corazón de esperanza. Como empresaria exitosa, reconocía el momento cuando las personas correctas se encontraban en las circunstancias correctas. Bueno, Mercedes dijo, regresando su atención a la cena que había estado preparando. Creo que después de todo este drama, merecemos una comida tranquila entre personas que realmente se respetan mutuamente. Mauricio se acercó a ayudar con la preparación, y por primera vez notó realmente cómo trabajaba Estefanía. Había una gracia natural en sus movimientos, una eficiencia que hablaba de competencia genuina y una manera de interactuar con su madre que era tanto respetuosa como cálida. Mientras cortaba verduras junto a ella, Mauricio se encontró admirando no solo su integridad moral, sino la manera en que enfrentaba cada tarea con dedicación completa. Era un contraste dramático con Jimena, quien trataba cualquier actividad que no fuera posing para fotos como algo beneath her. ¿Estudiaste cocina profesionalmente?, Mauricio preguntó, genuinamente curioso. Estudié nutrición en la universidad. Estefanía respondió mientras preparaba hierbas con precisión experta. Pero siempre quise aprender técnicas culinarias avanzadas. Trabajar con su madre ha sido como tomar una masterclass con una de las mejores chefs del país. Mercedes sonrió al escuchar el cumplido. Estefanía tiene un talento natural que no se puede enseñar, comentó.
Entiende instintivamente cómo los sabores trabajan juntos. Por primera vez en meses, Mauricio se sintió completamente presente en el momento. Sin la tensión constante de navegar la personalidad tóxica de Jimena, sin la necesidad de racionalizar comportamientos crueles, podía simplemente disfrutar la compañía de dos mujeres extraordinarias que compartían sus valores fundamentales. Y mientras preparaban la cena juntos, Mauricio comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, la destrucción de su relación con Jimena había sido exactamente lo que necesitaba para encontrar algo mucho más auténtico y valioso. «Mauricio», Mercedes dijo finalmente, su voz cargada de una decisión que había cristalizado durante los últimos minutos. «Creo que necesitas tener una conversación muy seria con Jimena sobre vuestro futuro». El tono de Mercedes hizo que tanto Mauricio como Estefanía entendieran que esta confrontación en la cocina era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían sus vidas de maneras que no podían imaginar. La conversación seria que Mauricio había prometido duró exactamente 3 minutos y 42 segundos. Fue el tipo de ruptura que no admite discusión, súplicas o negociación. Brutal, definitiva e irreversible. «Jimena», Mauricio comenzó, su voz cargada de una calma que era más aterrorizante que cualquier grito. «Durante 6 meses pensé que estaba conociendo a una mujer extraordinaria. Hoy descubrí que estaba viviendo en una fantasía». Estaban parados en el vestíbulo principal de la mansión Calderón, donde los techos altos y los mármoles importados creaban un eco que hacía que cada palabra resonara como una sentencia judicial. Jimena había seguido a Mauricio fuera de la cocina, con la esperanza desesperada de poder manipular la situación a su favor. Pero algo en su postura le decía que esta vez no habría escape. «Lo que presencié en esa cocina», Mauricio continuó, «no fue un error o un mal momento. Fue una revelación de quién eres realmente cuando crees que nadie importante está mirando. Y esa persona no es alguien con quien puedo construir un futuro». Jimena sintió pánico absoluto corriendo por sus venas. Durante 28 años había usado su belleza, sus lágrimas y su capacidad de manipulación para salir de cualquier situación difícil. Pero había algo en los ojos de Mauricio que le decía que esta vez había cruzado una línea que no tenía retorno. «Mauricio, mi amor», Jimena comenzó con la voz temblorosa que había perfeccionado para generar compasión. «Puedo cambiar. Lo que pasó fue terrible, pero puedo ser mejor. Dame una oportunidad de demostrarte que... ¿Demostrarme qué?». Mauricio la interrumpió, su voz adquiriendo un filo que cortaba como vidrio roto. «¿Que puedes fingir ser una persona decente cuando sabes que estoy mirando? Jimena, el problema no es lo que hiciste hoy. El problema es que revelaste quién has sido siempre». Cada palabra era como una daga dirigida directamente al corazón de las ilusiones que Jimena había construido sobre su futuro. Se dio cuenta de que durante 6 meses había estado interpretando un papel para conquistar a Mauricio, pero que su verdadera naturaleza había sido expuesta en el momento menos oportuno. Durante estos meses, Mauricio continuó, caminando lentamente alrededor del vestíbulo, como si estuviera organizando pensamientos que había estado evitando enfrentar. «Racionalicé tus comentarios despectivos sobre meseros, tu manera de tratar a empleadas de tiendas, tu obsesión con establecer jerarquías sociales. Me dije que era privilegio inconsciente que se podía corregir con paciencia». Jimena lo siguió con pasos desesperados, tratando de mantener contacto visual, pero Mauricio parecía estar hablando más consigo mismo que con ella. «Pero hoy vi algo que no puedo ignorar o racionalizar». Mauricio se detuvo frente a las ventanas que daban vista a los jardines donde su madre cultivaba sus hierbas orgánicas. «Vi crueldad pura dirigida hacia una persona que no podía defenderse. Vi el placer que sentiste al intentar destruir la autoestima de alguien que acabas de conocer». La acusación golpeó a Jimena como un puñetazo directo al estómago porque era completamente cierta. Durante años había derivado una satisfacción sádica de humillar a otras mujeres, especialmente a aquellas que percibía como inferiores económicamente. Era un patrón de comportamiento tan profundamente arraigado que ni siquiera se daba cuenta cuando lo hacía. Y luego, Mauricio continuó, volteándose para mirarla directamente por primera vez desde que habían salido de la cocina. Presencié algo completamente diferente. Vi a una joven que arriesgó su trabajo para defender a alguien que creía vulnerable. Sin esperar recompensa,
sin saber quién estaba mirando, simplemente porque era lo correcto. Jimena sintió algo frío y devastador corriendo por su espina dorsal. Se dio cuenta de que Mauricio no solo estaba comparando su comportamiento con el de Estefanía, sino que había encontrado en la joven empleada todas las cualidades que aparentemente ella no poseía. El contraste, Mauricio dijo suavemente, pero con una finalidad que helaba la sangre. Es imposible de ignorar. Una persona mostró crueldad cuando pensó que tenía poder. La otra mostró coraje cuando pensó que podía perder todo. En ese momento, Jimena se dio cuenta de que había perdido mucho más que una relación. Había perdido la oportunidad de formar parte de una familia que valoraba la integridad por encima del estatus social, la bondad por encima de la belleza artificial y el carácter por encima de las conexiones económicas. Por favor, Jimena suplicó, y por primera vez en años las lágrimas que corrían por sus mejillas eran genuinas en lugar de calculadas. Dame una oportunidad de ser mejor. Puedo aprender. Puedo cambiar. Mauricio la observó durante un largo momento, y por un instante Jimena pensó que tal vez había logrado tocar algo en él. Pero cuando habló, sus palabras fueron aún más devastadoras que todo lo anterior. Jimena, Mauricio dijo con una compasión que de alguna manera hacía la ruptura aún más dolorosa. El cambio real viene de adentro, de un reconocimiento genuino de que algo está mal. Pero tú no estás pidiendo una oportunidad de cambiar porque entiendes que lastimar a otros está mal. Estás pidiendo una oportunidad de cambiar porque te diste cuenta de que tu comportamiento tiene consecuencias para ti. La distinción era brutal en su precisión. Jimena se dio cuenta de que él tenía razón. No sentía remordimiento por haber lastimado a Mercedes. Sentía pánico por haber perdido a Mauricio. Esa diferencia, Mauricio continuó, es la razón por la cual esto no puede funcionar. No puedo construir un futuro con alguien que solo se preocupa por ser mejor cuando ser cruel tiene consecuencias personales. Jimena se encontró sin palabras por primera vez en su vida adulta. Todas sus técnicas de manipulación, todas sus estrategias para controlar situaciones, se desvanecían frente a la lógica implacable de Mauricio. Quiero que te vayas, Mauricio dijo finalmente, su voz cargada de una finalidad que no admitía debate. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de mi casa. Y quiero que no regreses nunca. Las palabras golpearon a Jimena como martillazos directos al alma. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Mauricio, sino que había perdido acceso a un mundo de privilegio y seguridad que había dado por sentado. ¡Mauricio!, intentó una última vez, pero él la detuvo con un gesto que era final e irreversible. Se acabó, Jimena. Completamente. Mientras Jimena salía de la mansión Calderón con pasos temblorosos y lágrimas genuinas corriendo por sus mejillas, Mauricio se quedó parado en el vestíbulo por varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en 6 meses, sentía que podía respirar completamente. Cuando regresó a la cocina, encontró a su madre y a Estefanía organizando ingredientes para la cena que nunca se había preparado. Había algo en la escena que le dio una sensación de paz que no había experimentado en meses. 2 mujeres trabajando juntas con respeto mutuo, sin drama, sin crueldad, sin la tensión constante que había caracterizado su relación con Jimena. ¿Todo bien?, Mercedes preguntó sin levantar la vista de las verduras que estaba lavando. Sí, Mauricio respondió, y se sorprendió de lo genuino que sonaba. Todo está bien. Estefanía lo miró con una expresión que era una mezcla de curiosidad y algo que parecía alivio. Durante los últimos minutos había estado preguntándose si había arruinado la relación de Mauricio al contar la verdad sobre lo que había presenciado. Estefanía, Mauricio se dirigió a ella directamente. Quiero agradecerte por lo que hiciste hoy. Defender a mi madre cuando pensaste que podía costarte tu trabajo. Eso dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Estefanía sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho, respondió con humildad genuina. No, Mauricio corrigió suavemente. Hiciste lo que una persona excepcional haría, y esa diferencia es más importante de lo que puedes imaginar. Mercedes observó el intercambio entre su hijo y Estefanía con una sonrisa que no podía disimular. Como madre, podía ver algo desenvolviéndose que llenaba su corazón de esperanza. Como empresaria exitosa,
Reconocía el momento cuando las personas correctas se encontraban en las circunstancias correctas. Bueno, Mercedes dijo, regresando su atención a la cena. Creo que después de todo este drama, merecemos una comida tranquila entre personas que realmente se respetan mutuamente. Mauricio se acercó a ayudar con la preparación, y por primera vez notó realmente cómo trabajaba Estefanía. Había una gracia natural en sus movimientos, una eficiencia que hablaba de competencia genuina, y una manera de interactuar con su madre que era tanto respetuosa como cálida. Mientras cortaba verduras junto a ella, Mauricio se encontró admirando no solo su integridad moral, sino la manera en que enfrentaba cada tarea con dedicación completa. Era un contraste dramático con Jimena, quien trataba cualquier actividad que no fuera posing para fotos como algo beneath her. ¿Estudiaste cocina profesionalmente?, Mauricio preguntó, genuinamente curioso. Estudié nutrición en la universidad. Estefanía respondió mientras preparaba hierbas con precisión experta. Pero siempre quise aprender técnicas culinarias avanzadas. Trabajar con su madre ha sido como tomar una masterclass con una de las mejores chefs del país. Mercedes sonrió al escuchar el cumplido. Estefanía tiene un talento natural que no se puede enseñar, comentó. Entiende instintivamente cómo los sabores trabajan juntos. Mauricio se encontró observando las manos de Estefanía mientras trabajaba, notando la confianza con la que manejaba cada ingrediente. Había algo hipnótico en su concentración, algo que hablaba de pasión genuina por lo que estaba haciendo. Por primera vez en meses, Mauricio se sintió completamente presente en el momento. Sin la tensión constante de navegar la personalidad tóxica de Jimena, sin la necesidad de racionalizar comportamientos crueles, podía simplemente disfrutar la compañía de dos mujeres extraordinarias que compartían sus valores fundamentales. Y mientras preparaban la cena juntos, Mauricio comenzó a darse cuenta de que tal vez, solo tal vez, la destrucción de su relación con Jimena había sido exactamente lo que necesitaba para encontrar algo mucho más auténtico y valioso. Pero ninguno de los tres sabía que Jimena Valverde no se iría silenciosamente, y que su humillación de hoy sería solo el comienzo de una caída que la llevaría a lugares que nunca había imaginado posibles. 2 semanas después del encuentro que había destruido su mundo, Jimena Valverde se encontraba sentada en su departamento de lujo mirando fijamente las redes sociales de Mauricio Calderón con una obsesión que bordeaba la locura. Su alimentación de Instagram había comenzado a mostrar algo que la enfurecía más que cualquier pérdida financiera. Fotos casuales de él cocinando junto a Estefanía en la mansión familiar. No eran fotos románticas obvias, pero Jimena había desarrollado un ojo experto para detectar intimidad después de años de construir relaciones falsas para las redes sociales. La manera en que las manos de Estefanía aparecían cortando vegetales junto a las de Mauricio, la sonrisa genuina en su rostro mientras preparaban masa para pasta, la comodidad natural con la que se movían en el mismo espacio, todo gritaba una conexión que Jimena nunca había logrado crear con él. «Esa perra», murmuró mientras hacía zoom a una foto donde Estefanía llevaba un delantal que obviamente pertenecía a Mercedes, riendo de algo que Mauricio había dicho. La imagen irradiaba la felicidad auténtica que Jimena había pasado años fingiendo para sus seguidores. Durante 2 semanas había estado alimentando una ira que crecía como un cáncer en su pecho. No era solo la pérdida de Mauricio lo que la consumía, sino la humillación de haber sido reemplazada por alguien que ella consideraba infinitamente inferior. Una empleada doméstica había tomado su lugar, y esa realidad la carcomía desde adentro. Su teléfono sonó con una llamada de Sofía Guerrero, su mejor amiga y cómplice en años de crueldad sistematizada contra otras mujeres. Sofía era la única persona en su círculo social que no la había abandonado después del escándalo, principalmente porque compartía su mentalidad tóxica y su obsesión con mantener jerarquías sociales artificiales. «Jimena, querida», la voz de Sofía sonaba cargada de la falsa simpatía que había perfeccionado durante años de amistad superficial. «¿Cómo estás sobrellevando toda esta situación?» «Estoy bien», Jimena mintió automáticamente, aunque su voz sonaba tensa incluso para sus propios oídos. Mejor sin un hombre que claramente no podía apreciar lo que tenía. «Por supuesto, amor», Sofía concordó con entusiasmo venenoso. «Aunque debo decirte, han estado circulando algunas fotos muy interesantes en los círculos sociales correctos». Jimena sintió su estómago contrayéndose. «¿Qué tipo de fotos?».
Bueno, Sofía alargó la palabra con el deleite malicioso de alguien que está a punto de entregar chismes devastadores. Parece que nuestro querido Mauricio ha estado consolándose muy rápidamente, y con la ayuda de cocina más pintoresca. Aunque Jimena había visto las fotos en redes sociales, escuchar a Sofía confirmar que eran tema de conversación en su círculo social la hizo sentir una humillación renovada, que era casi física en su intensidad. «Es patético», Jimena escupió, su voz cargándose del veneno que había perfeccionado durante años. Un hombre de su posición rebajándose a jugar a la casita con la servidumbre. «Absolutamente», Sofía concordó con entusiasmo. «Aunque, querida, tengo que preguntarte, ¿no vas a hacer algo al respecto?» La pregunta colgó en el aire como una invitación a la venganza que Jimena había estado considerando subconscientemente durante días. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque ya sabía exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. «Bueno», Sofía bajó la voz con la complicidad de alguien que estaba disfrutando cada segundo de la conspiración. «Esa niñita claramente no entiende en qué mundo se está metiendo. Tal vez necesite alguna educación sobre las realidades sociales». Durante los siguientes 30 minutos, Jimena y Sofía desarrollaron un plan que era tan malicioso como efectivo. Utilizarían los contactos de Sofía en revistas de chismes para plantar historias sobre el escándalo de Mauricio Calderón, rebajándose con una empleada doméstica. Crearían rumores sobre el pasado de Estefanía, sugiriendo motivaciones oportunistas para su relación con Mauricio. Lo más brillante, Sofía añadió con admiración genuina por su propia crueldad, es que usaremos la diferencia de clase como el ángulo principal. La gente ya está incómoda con la idea de herederos mezclándose con la servidumbre. Solo necesitamos amplificar esa incomodidad. Jimena sintió una satisfacción sádica corriendo por sus venas por primera vez en 2 semanas. Durante años había usado las redes sociales y los chismes como armas para destruir a otras mujeres, y ahora tenía un objetivo que merecía toda su atención maliciosa. «Empezamos mañana», declaró con una determinación que había estado ausente desde su humillación en la cocina de Mercedes. Lo que Jimena no sabía era que a varias manzanas de distancia, Mauricio y Estefanía estaban teniendo una conversación que cambiaría fundamentalmente la dinámica de su relación naciente. Estaban sentados en el jardín de hierbas de Mercedes, donde habían estado trabajando juntos para expandir las variedades orgánicas que ella usaba en sus restaurantes. Era una actividad que había comenzado como una excusa para pasar tiempo juntos, pero se había convertido en algo más significativo, un proyecto compartido que reflejaba valores compartidos. «¿Puedo confesarte algo?», Estefanía dijo mientras plantaba albahaca tailandesa en un surco que había preparado cuidadosamente. «Por supuesto», Mauricio respondió, observando la concentración con la que trabajaba. Durante las últimas 2 semanas, había descubierto que disfrutaba simplemente viendo a Estefanía hacer cualquier cosa. Había una gracia natural en todos sus movimientos que contrastaba dramáticamente con la artificialidad performativa que había caracterizado su relación con Jimena. «Durante años pensé que nunca sería suficientemente buena para alguien como tú», Estefanía admitió, sus manos pausando en su trabajo. «No por dinero o estatus, sino porque pensé que los hombres exitosos solo podían enamorarse de mujeres que fueran tan perfectas como sus vidas parecían ser». Mauricio sintió algo moviéndose en su pecho al escuchar sus palabras. «¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tal vez la perfección no es lo que estabas buscando». Estefanía levantó la vista hacia él con una sonrisa que era tanto vulnerable como esperanzada. «Tal vez estabas buscando algo real». La simplicidad profunda de sus palabras golpeó a Mauricio más que cualquier declaración romántica elaborada que hubiera escuchado antes. Se inclinó hacia ella, y por primera vez desde que habían comenzado a pasar tiempo juntos, la besó. Era el tipo de beso que habla de potencial infinito, de futuros compartidos, de la clase de amor que se construye sobre fundamentos sólidos en lugar de atracción superficial. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Estefanía», Mauricio dijo suavemente, «quiero que sepas que lo que siento por ti no tiene nada que ver con rebound o rebeldía contra mi familia. Esto es real». «Lo sé», ella respondió con una confianza que la sorprendió a sí misma. «Puedo sentirlo». Mientras se dirigían hacia la casa tomados de la mano por primera vez,
Ninguno de los dos tenía idea de que Jimena estaba en ese mismo momento diseñando una campaña de destrucción que tenía como objetivo destrozar la felicidad que acababan de encontrar. La guerra estaba a punto de comenzar, y Estefanía, quien había mostrado valentía excepcional al defender a Mercedes, estaba a punto de descubrir que enfrentar la crueldad directa era muy diferente a enfrentar la venganza calculada y sistemática de una mujer que había perdido todo y no tenía nada más que perder. Pero lo que Jimena no entendía era que al atacar a Estefanía, estaba a punto de despertar no solo la furia protectora de Mauricio, sino la ira silenciosa pero devastadora de Mercedes Calderón, una mujer que había construido un imperio defendiéndose de personas exactamente como Jimena. La batalla que estaba a punto de comenzar no sería entre dos mujeres compitiendo por un hombre, sino entre dos filosofías de vida completamente opuestas. La crueldad tóxica contra la integridad auténtica. Y cuando una mujer que había construido su fortuna desde cero decide proteger a alguien que ama, las consecuencias pueden ser más devastadoras de lo que cualquier influencer narcisista podría imaginar. La venganza de Jimena Valverde comenzó como un virus digital, diseñado meticulosamente para destruir la reputación de Estefanía, con la precisión quirúrgica de alguien que había pasado años perfeccionando el arte de la crueldad sistematizada. Durante 3 días, artículos estratégicamente plantados aparecieron en blogs de chismes, redes sociales y foros de la alta sociedad mexicana, todos alimentando la misma narrativa tóxica. La empleada doméstica oportunista que había seducido al heredero Calderón para ascender socialmente. Escándalo. Heredero millonario se rebaja con la servidumbre, gritaba el titular de un blog de chismes que había sido comprado por Sofía Guerrero. Las fotos que acompañaban el artículo habían sido tomadas con teleobjetivo, mostrando a Mauricio y Estefanía en momentos íntimos en el jardín de la mansión, pero editadas cuidadosamente para hacer que ella pareciera calculadora y él pareciera un hombre perdido en una crisis de mediana edad. Los comentarios que siguieron fueron una sinfonía de clasismo y misoginia que Jimena había orquestado usando cuentas falsas y la red de contactos sociales que todavía le quedaba. Esas mujeres siempre buscan pescar a un rico. Pobrecito, claramente está confundido después de una ruptura difícil. La diferencia de clase nunca funciona. Ella va a mostrar su verdadera naturaleza pronto. Estefanía descubrió la campaña de destrucción un martes por la mañana, cuando una compañera de su antigua universidad la llamó para preguntarle si las historias eran ciertas. Al principio no entendía de qué estaba hablando, pero después de pasar una hora navegando por artículos y comentarios que la retrataban como una cazafortunas sin escrúpulos, se sintió física y emocionalmente enferma. «Mauricio», logró decir cuando él llegó a la cocina donde ella estaba sentada con su laptop abierto, su rostro pálido y sus manos temblando ligeramente. «Necesitas ver esto». Mauricio se acercó y leyó por encima de su hombro, su expresión transformándose gradualmente de confusión a ira fría, mientras procesaba la magnitud de la campaña de destrucción que había sido lanzada contra la mujer que amaba. «Esto es obra de Jimena», declaró con una certeza que helaba la sangre. «Reconozco su estilo. Siempre usaba las redes sociales como arma cuando quería destruir a otras mujeres». Estefanía sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero no eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de ira pura contra la injusticia de ser atacada por algo tan fundamental como enamorarse de alguien que resultó amarla también. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», preguntó, su voz quebrándose con una emoción que no podía controlar. «No le hice nada. Solo defendí a tu madre cuando estaba siendo humillada». Mauricio sintió algo moviéndose en su pecho que no había experimentado antes. Una ira protectora que era tan intensa que lo asustaba. Durante 6 meses con Jimena había presenciado su crueldad dirigida hacia otros, pero nunca había sido el objetivo. Ahora, viendo a Estefanía ser destruida sistemáticamente por una venganza diseñada para causar el máximo daño posible, entendía exactamente de qué era capaz su exnovia. «Esto va a parar», declaró con una autoridad que hizo que Estefanía lo mirara con sorpresa. «Y Jimena va a entender que atacarte a ti es lo mismo que atacarme a mí». Pero antes de que Mauricio pudiera desarrollar un plan de acción, Mercedes Calderón entró a la cocina llevando su propia laptop, su expresión cargada de una ira fría
que era más aterrorizante que cualquier explosión emocional. Mauricio, Mercedes dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la intensidad en sus ojos. Tenemos que hablar. Y Estefanía, tú también necesitas escuchar esto. Durante los siguientes 20 minutos, Mercedes les mostró algo que ni Mauricio ni Estefanía habían anticipado. Una investigación completa de la campaña de destrucción, que incluía trazas digitales, pagos a bloggers y una red de cuentas falsas que llevaban directamente a Jimena y Sofía. Verán, Mercedes explicó con la autoridad de alguien que había construido un imperio defendiéndose de ataques similares. Cuando tienes tanto éxito como yo, aprendes que la gente va a tratar de destruirte usando cualquier herramienta disponible. Por eso mantengo un equipo de expertos en seguridad digital que monitorea amenazas potenciales. Mauricio miró a su madre con admiración renovada. Durante 30 años había sabido que era una empresaria exitosa, pero nunca había entendido completamente el nivel de sofisticación requerido para proteger lo que había construido. Jimena cometió un error fundamental, Mercedes continuó, sus ojos moviéndose entre su hijo y Estefanía. Asumió que porque Estefanía no tiene dinero o conexiones sociales, no tendría a nadie dispuesto a protegerla. No entendió que cuando atacas a alguien que amo, me atacas a mí. La declaración golpeó a Estefanía como un rayo. Durante 3 semanas había admirado a Mercedes como jefa, pero escucharla usar la palabra amor en referencia a ella despertó una emoción que no había experimentado desde que perdió a su propia madre años antes. ¿Qué vamos a hacer?, Mauricio preguntó, y había algo en su tono que sugería que estaba preparado para guerra total. Mercedes sonrió, pero era una sonrisa que no tenía nada de maternal, y todo de depredadora que había identificado una presa vulnerable. Vamos a enseñarle a Jimena Valverde lo que sucede cuando una mujer que construyó un imperio desde cero decide que has cruzado una línea que no debías cruzar. Lo que siguió durante las próximas 48 horas fue una demostración magistral de poder económico aplicado con precisión quirúrgica. Mercedes había pasado décadas construyendo una red de contactos que incluía editores de revistas, dueños de plataformas digitales y ejecutivos de marcas que dependían de su buena voluntad para mantener sus negocios funcionando. Una por una, las historias plantadas por Jimena comenzaron a desaparecer de Internet. Los blogs que habían publicado artículos difamatorios recibieron llamadas de sus patrocinadores principales amenazando con retirar financiamiento. Las cuentas falsas usadas para sembrar comentarios crueles fueron suspendidas permanentemente, pero Mercedes no se detuvo en la defensa. Había decidido que era tiempo de una lección que Jimena recordaría para siempre. Mauricio, Mercedes dijo durante una cena familiar donde Estefanía ahora participaba como miembro oficial de la familia. ¿Recuerdas que mencioné que las acciones tienen consecuencias? Por supuesto. Bueno, es tiempo de que Jimena aprenda exactamente cuáles son esas consecuencias. Durante los siguientes días, Jimena comenzó a experimentar una serie de eventos que inicialmente parecían coincidencias desafortunadas. Su contrato de alquiler del departamento de lujo fue terminado abruptamente cuando el propietario decidió renovar el edificio. Las marcas que todavía tenían contratos con ella recibieron información detallada sobre su historial de comportamiento cruel, llevando a cancelaciones inmediatas. Sus cuentas bancarias fueron congeladas debido a investigaciones de actividad sospechosa, relacionadas con los pagos a bloggers para plantar historias falsas. Pero el golpe final llegó un viernes por la mañana, cuando Jimena despertó para descubrir que todas sus cuentas de redes sociales habían sido suspendidas permanentemente. Instagram, YouTube, todas habían desaparecido simultáneamente con el mismo mensaje. Esta cuenta ha sido suspendida por violaciones repetidas de nuestras políticas de comunidad relacionadas con acoso y campañas de odio coordinadas. 2.3 millones de seguidores. Años de construcción de marca. Su identidad completa como influencer. Todo había desaparecido en una noche. En una semana, Jimena Valverde había pasado de ser una influencer con problemas financieros a ser una mujer completamente arruinada sin identidad digital y sin opciones de recuperación inmediata. «Esto no puede ser coincidencia», Jimena le gritó a Sofía durante una llamada telefónica desesperada desde el hotel barato donde ahora vivía. «Alguien está haciendo esto intencionalmente». «Por supuesto que es intencional.
Sofía respondió con una crueldad casual que hizo que Jimena se diera cuenta de que su única amiga también la había abandonado en el momento de mayor necesidad. Metiste con la familia equivocada, querida. Mercedes Calderón no es una empleada doméstica que puede ser intimidada. Es una de las mujeres más poderosas del país, y aparentemente decidió que necesitabas una lección. La realización golpeó a Jimena como un martillo directo al cráneo. Durante semanas había estado alimentando fantasías de venganza contra una empleada doméstica, cuando en realidad había declarado guerra contra una mujer que tenía recursos y conexiones que ella no podía ni imaginar. Mientras tanto, en la mansión Calderón, Mauricio y Estefanía estaban experimentando algo completamente diferente: la profundización de una relación construida sobre fundamentos que ninguna campaña de destrucción podía tocar. ¿No te sientes mal por lo que le está pasando a Jimena?, Estefanía preguntó una noche mientras cenaban en el jardín bajo las estrellas. Mauricio consideró la pregunta cuidadosamente. «Me siento mal por cualquier persona que está sufriendo», respondió honestamente. «Pero no me siento mal por las consecuencias de acciones crueles diseñadas para lastimarte. Jimena eligió usar su posición para tratar de destruir a alguien inocente. Las consecuencias de esa elección son suyas». Estefanía asintió, entendiendo la distinción. «Tu madre es increíble», comentó. «La manera en que me protegió. Nunca nadie había hecho algo así por mí. Esa es mi familia ahora», Mauricio dijo, tomando su mano por encima de la mesa. «Y mi familia protege a quienes ama». La simplicidad profunda de sus palabras hizo que Estefanía se diera cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Un lugar donde pertenecía completamente, donde sus valores eran compartidos, donde su amor era tanto dado como recibido sin condiciones. Pero mientras ellos construían algo hermoso desde fundamentos auténticos, Jimena estaba descubriendo que cuando pierdes todo lo que pensabas que te definía, te quedas con solo una opción: confrontar quién eres realmente cuando no queda nada más que la verdad. Y esa confrontación, que estaba a punto de llegar, sería más devastadora que cualquier venganza que Mercedes hubiera podido diseñar, porque la obligaría a enfrentar la persona en la que se había convertido y decidir si tenía el coraje de convertirse en alguien mejor. 6 meses después del encuentro que había cambiado todo, la mansión Calderón brillaba con una elegancia que solo podía venir de la felicidad auténtica. Era el día de la boda de Mauricio y Estefanía, pero no era el tipo de evento ostentoso que la alta sociedad mexicana esperaba. Era una celebración íntima que reflejaba perfectamente los valores de la pareja. 150 invitados que realmente importaban, comida orgánica preparada en los restaurantes de Mercedes, y decoraciones que provenían del jardín de hierbas donde se habían enamorado. Estefanía estaba parada frente al espejo de la habitación principal, ajustando el vestido de novia que Mercedes había diseñado especialmente para ella. No era el vestido más caro del mundo, pero era perfecto. Seda italiana simple con bordados inspirados en las hierbas que cultivaban juntos, elegante pero no pretencioso, hermoso pero no artificial. ¿Lista para el día más importante de tu vida?, Mercedes preguntó mientras entraba a la habitación, irradiando el orgullo maternal que había desarrollado durante los meses desde que Estefanía se había convertido oficialmente en parte de la familia. «Más que lista», Estefanía respondió con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Me siento como si toda mi vida hubiera estado preparándome para este momento». Durante los 6 meses que habían transcurrido desde el encuentro en la cocina, Estefanía había florecido de maneras que ella misma no había creído posibles. Mercedes le había ofrecido no solo un ascenso, sino mentoría genuina en el mundo empresarial. Ahora era la directora de Desarrollo Sustentable para toda la cadena Tierra Verde, un puesto que había creado específicamente para aprovechar su pasión por la nutrición y su intuición natural para los negocios. Pero más importante que cualquier éxito profesional, era la manera en que había encontrado su lugar en una familia que valoraba las mismas cosas que ella: integridad, trabajo honesto, bondad genuina y la creencia de que el éxito verdadero se mide por cuánto puedes elevar a otros. «Tu madre estaría tan orgullosa», Mercedes dijo suavemente, refiriéndose a la madre de Estefanía que había muerto años antes. «Crió a una hija extraordinaria». Las palabras hicieron que lágrimas de felicidad se formaran en los ojos de Estefanía. Durante años,
Había sentido un vacío donde debería haber estado el apoyo maternal, pero Mercedes había llenado ese espacio con una generosidad que nunca había esperado encontrar. Mientras tanto, en el jardín donde se realizaría la ceremonia, Mauricio estaba experimentando una calma que contrastaba dramáticamente con la ansiedad que había sentido durante toda su relación con Jimena. Con Estefanía, todo se sentía correcto de una manera que era imposible de explicar, pero absolutamente cierto. ¿Nervioso?, le preguntó su padre, Ricardo Calderón, mientras ajustaba la corbata de su hijo. Para nada, Mauricio respondió con honestidad total. Por primera vez en mi vida, estoy completamente seguro de una decisión. La ceremonia fue perfecta en su simplicidad. Estefanía caminó hacia el altar acompañada por Mercedes, quien había insistido en el honor de entregar a la hija que había adoptado emocionalmente. Los votos que intercambiaron fueron personales y específicos, referencias a momentos compartidos en la cocina, promesas de cultivar juntos tanto hierbas como amor, compromisos de construir una vida basada en valores compartidos en lugar de expectativas sociales. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por una audiencia que sabía que estaba viendo el triunfo del amor auténtico sobre las expectativas artificiales de la sociedad. La recepción que siguió fue una celebración de todo lo que Mauricio y Estefanía representaban juntos. Comida deliciosa preparada con amor, conversaciones genuinas entre personas que realmente se apreciaban mutuamente, y una felicidad que era palpable para todos los presentes. Pero a varias manzanas de distancia, en un pequeño apartamento que olía a humedad y desesperación, Jimena Valverde estaba viviendo una realidad completamente diferente. Los 6 meses desde su caída habían sido una educación brutal en lo que significaba vivir sin las muletas artificiales que había usado durante toda su vida adulta. Sin redes sociales, sin contratos publicitarios, sin el departamento de lujo o la ropa de diseñador, se había visto forced a confrontar quién era realmente cuando no quedaba nada más que la persona real debajo de toda la construcción. Los primeros 3 meses habían sido los más difíciles. Había pasado semanas en negación, convencida de que podría reconstruir su presencia digital desde cero. Pero cada intento de crear nuevas cuentas resultaba en suspensiones inmediatas. Las plataformas de redes sociales habían compartido información entre ellas, creando un bloqueo efectivo que le impedía regresar al mundo que había definido su identidad durante años. Fue durante el 4.º mes, cuando se encontró trabajando como cajera en un supermercado para pagar el alquiler de su apartamento diminuto, que algo fundamental comenzó a cambiar en su interior. Por primera vez en años, estaba interactuando con personas reales que no la conocían como influencer, que no le daban tratamiento especial, que la evaluaban únicamente basándose en cómo las trataba día a día. Al principio había sido humillante. Clientes que la trataban con el mismo desprecio que ella había mostrado hacia empleados de servicio durante años. Supervisores que le exigían responsabilidad por su trabajo. Compañeros que no se impresionaban por historias sobre su vida anterior de lujo. Pero gradualmente, algo extraordinario comenzó a suceder. Comenzó a encontrar satisfacción genuina en hacer su trabajo bien, en ayudar a clientes mayores con sus compras, en ser alguien en quien sus compañeros podían confiar. Por primera vez en su vida adulta, estaba experimentando respeto ganado a través de acciones en lugar de admiración comprada con apariencias. El momento de verdadera revelación llegó un día cuando una mujer mayor que trabajaba limpiando el supermercado le agradeció por ayudarla a cargar suministros pesados. «Eres una buena muchacha», la mujer había dicho con sinceridad genuina. «Se nota que fuiste criada con valores». Jimena había ido al baño después de esa interacción y había llorado durante 15 minutos, no de autocompasión, sino de reconocimiento devastador. Se dio cuenta de que no había sido criada con valores, había sido criada con privilegio que había confundido con superioridad, con ventajas que había interpretado como evidencia de su valor inherente. Esa noche, sola en su apartamento pequeño pero limpio, Jimena tomó una decisión que había estado evitando durante meses. Era tiempo de enfrentar completamente lo que había hecho y buscar una manera de hacer las paces con las personas que había lastimado. 2 días después,
En una mañana soleada que marcaba exactamente 6 meses desde el encuentro en la cocina de Mercedes, Jimena se encontraba parada frente al restaurante Tierra Verde más grande de Ciudad de México. Llevaba ropa sencilla pero limpia, su cabello natural sin las extensiones caras, y una expresión que era completamente diferente a la arrogancia que había caracterizado su rostro durante años. Cuando entró al restaurante, fue inmediatamente reconocida por varios empleados que habían visto su foto en las noticias durante el escándalo meses antes. Hubo murmullos de sorpresa, pero también curiosidad genuina sobre qué podría estar haciendo allí. ¿Puedo ayudarla?, la hostess preguntó con cortesía profesional. Me gustaría hablar con la gerente sobre una oportunidad de trabajo, Jimena dijo, su voz temblando ligeramente pero sin rastro de la arrogancia que una vez había definido su manera de hablar. La hostess la estudió durante un momento, claramente reconociéndola pero sin saber exactamente cómo proceder. Un momento, por favor. Mientras esperaba, Jimena observó a los empleados trabajando. Había una coordinación en sus movimientos que hablaba de respeto mutuo y entrenamiento competente. Nadie estaba gritando, nadie se veía miserable, y había una eficiencia que claramente venía del liderazgo que valoraba tanto a los empleados como a los clientes. ¿Jimena Valverde? La voz la hizo voltear, y se encontró cara a cara con Carla Méndez, la gerente del restaurante. Era una mujer de aproximadamente 35 años, que irradiaba la competencia profesional que venía de años de experiencia en la industria gastronómica. Sí, Jimena respondió simplemente. ¿Puedo preguntarle qué la trae aquí? Carla continuó, su tono neutral pero evaluativo. Durante un momento que se sintió como una eternidad, Jimena consideró las palabras que había estado ensayando durante días. Pero cuando habló, lo que salió fue completamente espontáneo y completamente honesto. Vengo a disculparme, dijo, su voz quebrándose ligeramente con la emoción genuina. Y a preguntarle si hay alguna posibilidad de que me permita trabajar aquí, en cualquier capacidad. Lavando platos, limpiando mesas, lo que sea necesario. Carla la estudió durante un largo momento. ¿Está consciente de que este es un restaurante de la cadena propiedad de Mercedes Calderón? Sí, Jimena respondió, sintiendo lágrimas formándose en sus ojos. Sé exactamente de quién es, y sé que no merezco nada de ella o de su familia, pero necesito empezar en algún lugar a ser una persona mejor. La honestidad brutal de sus palabras hizo que varios empleados que habían estado escuchando discretamente se detuvieran en sus actividades. No era la disculpa calculada de alguien tratando de manipular una situación a su favor. Era el reconocimiento crudo de alguien que había llegado al fondo y estaba tratando de encontrar una manera de subir. Siéntese, Carla dijo finalmente, gesticulando hacia una mesa pequeña. Vamos a hablar. Durante los siguientes 30 minutos, Jimena contó su historia sin justificaciones, sin excusas, sin intentos de minimizar su comportamiento. Habló sobre los meses de trabajo en el supermercado, sobre las lecciones que había aprendido sobre respeto y dignidad, sobre la realización de que había pasado años confundiendo privilegio con valor personal. ¿Por qué aquí?, Carla preguntó finalmente. ¿Por qué no buscar trabajo en cualquier otro lugar donde su historia pasada no sea un factor? Jimena consideró la pregunta cuidadosamente. Porque aquí es donde aprendí que no sabía nada sobre trabajo real. Aquí es donde me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Y si voy a convertirme en una persona diferente, necesito empezar en el lugar donde todo comenzó. Carla se recostó en su silla, claramente sopesando una decisión que sabía tendría implicaciones más allá del restaurante. Señora Calderón viene a supervisar personalmente una vez por semana, dijo finalmente. Si la contrato, va a tener que enfrentarla eventualmente. Lo sé, Jimena respondió sin vacilar. Y lo necesito. Necesito mirarla a los ojos y decirle que estoy tratando de ser mejor. La simplicidad y honestidad de su respuesta pareció tomar una decisión por Carla. Puede empezar mañana lavando platos, dijo finalmente. 6 de la mañana. El salario es mínimo, las horas son largas, y si hay cualquier problema, cualquier drama, cualquier cosa que interrumpa el funcionamiento de este restaurante, se va inmediatamente. Jimena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en meses eran lágrimas de gratitud genuina. Gracias, murmuró. No va a arrepentirse. Eso espero, Carla respondió.
porque le voy a estar dando una oportunidad que mucha gente pensaría que no merece. Mientras Jimena salía del restaurante con la promesa de un trabajo que representaba tanto un nuevo comienzo como una forma de penitencia, no sabía que a varias manzanas de distancia, Mauricio y Estefanía estaban cortando su pastel de bodas, rodeados de amor auténtico y la satisfacción que viene de haber encontrado su lugar correcto en el mundo. La diferencia entre las dos mujeres no podría haber sido más dramática. Una celebrando el triunfo del amor construido sobre valores genuinos, la otra comenzando el trabajo arduo de reconstruir una vida basada en humildad forzada pero necesaria. Pero ambas, en sus propias maneras, estaban experimentando transformación. Estefanía había florecido hasta convertirse en la mujer extraordinaria que siempre había tenido el potencial de ser. Jimena estaba comenzando el proceso mucho más difícil de desarmar todo lo que había sido para convertirse en alguien que podría, eventualmente, merecer respeto genuino. 6 meses antes, nadie habría predicho que una confrontación cruel en una cocina llevaría a un matrimonio basado en amor auténtico y a una lección de humildad que podría, si Jimena tenía el coraje de persistir, salvar tanto su alma como su futuro. El mundo había sido reordenado exactamente como debía ser. La bondad recompensada, la crueldad confrontada, y la justicia servida no a través de venganza, sino a través del proceso natural de consecuencias que eventualmente alcanzan a todos. Y en una cocina profesional al día siguiente, una mujer que una vez había creído que era superior a todos los demás, comenzaría a aprender un plato sucio a la vez, lo que realmente significaba el trabajo honesto y la dignidad ganada a través de esfuerzo genuino.